Buenas tardes a todos por venir a esta presentación de un libro de fotografía. Dentro de lo que es las actividades que hacemos los sábados en la Asociación de Amigos del Ferrocarril, en plan cultural, talleres y que tienen que ver pues, con el mundo ferroviario. Nos acompaña hoy don José Gresa. Digo don, pero en realidad es amigo mío de toda la vida y el don casi sobraría, pero bueno. José Gresa. José Gresa. Es fotógrafo y aparte de todo es miniaturista. Él se dedica fundamentalmente al miniaturismo militar. Es un fotógrafo que tiene una larguísima trayectoria de más de 30 años dedicándose a la fotografía. Es de decir que él, la fotografía que hace es fotografía analógica, evidentemente, que es la fotografía artística de verdad. No utiliza más que sus manos y sus conocimientos para las fotos que hace y nada de, en fin, Photoshop ni cosas de estas que en fin, que también está bien, pero no es su estilo ni mucho menos. Él es digamos, un artesano de la fotografía, un artista. Es socio del Fotoclub de Valencia, de la Agrupación Fotográfica y pertenece a la Federación Internacional de Fotografía, la Federación Internacional de Fotografía con sede en Suiza. Ha expuesto su obra en Madrid, Barcelona, Zaragoza, San Sebastián, Córdoba y en Valencia, pues un montón de exposiciones, desde la sede cultural de la CAM, ¿vale?, hasta en la sede de Bancaja. Y también en Almería y hasta en Israel. O sea, que tiene una muy larga y dilatada trayectoria. Nos va a presentar un libro de Canfrán, un libro que lo gestó. Bueno, es un libro que en realidad es un trabajo que hizo. Lo presentó, lo expuso. Y finalmente, pues lo ha presentado en un libro después de un montón de años, pero eso nos va a explicar él ahora después. Y recoge pues un poco el estado en el que él se encontró la estación, un momento en el que hizo un viaje allí. Pero creo que esto es mucho mejor que nos lo explique él mismo, ¿eh? Y de esta manera pues podemos ver lo que es el trabajo de una persona muy sensible, que le gusta el ferrocarril, aunque no es aficionado tal cual, pero entra dentro de lo que es ese mundo. Es una persona culta y evidentemente también tenemos de cercanía el que los dos podemos hablar en miniatura sin ningún problema. Bueno, Pepe, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Rafa y a la directiva de aquí de la asociación y, por supuesto, gracias a todos los socios, socias que en estos momentos están aquí. Bien, Rafa y yo pues, nos une una amistad de hace más de 40 años. Evidentemente, pues, conectamos un poco porque somos un poco pues, muy parecidos. Siempre ha habido muy buena química y, bueno, pese a todos los eventos de la vida, en fin, los traqueteos que la vida nos da, pues siempre hemos estado juntos y siempre, de alguna manera, ser vecinos, siempre nos hemos llevado bien. Y bueno, compartimos un poco que es el tema del la miniatura. Yo, más que otra cosa, más que miniatura, es el maquetismo. Yo me dediqué siempre al tema militar y él, pues, cuando yo lo conocía hasta ahora, pues toca el tren, el ferrocarril. A mí me encanta. Además, lo admiro porque es un trabajo, pues eso, muy de artesano. Tiene que saber muchísimas cosas. Yo cuando subo a su casa me encanta. De las explicaciones que me da, de cómo hace, de cómo monta, en fin, las locomotoras y todo lo demás. Bueno. Entonces, esto es un tema de la entrada, porque hay una relación con él. Y ahora voy a pasar un poco a lo que es la historia del libro, ¿no? El libro concretamente recoge la estación de Canfrán en la mitad de los años 90. Yo soy fotógrafo hace muchos años y, bueno, siempre me he dedicado a hacer fotografía suelta en algunos conceptos, pero siempre he sido una persona que me ha gustado hacer trabajos de exposición. O sea, trabajos para hacer exposiciones de lo que sea, ¿no? Concretamente lo que es el trabajo que se recoge aquí, pues coincidió en una salida que hicimos la Federación Valenciana hace, pues eso, el año 93-94. Estuvimos en el valle de Bujarruelo, que está muy cerquita de aquí de la estación. Estuvimos en Jaca, en Canfrán.
Y bueno, a mí pues, me llamó mucho la atención del estado de conforme estaba la estación en aquella época. Yo soy una persona que me gusta mucho el intimismo, me gustan mucho los retos, siempre me han gustado. Y entonces, en aquella época, yo conocía, bueno, conozco, en aquella época tenía un poco más de relación, un fotógrafo valenciano que vive en el puerto de Sagunto, que hizo un trabajo que a mí me gustó muchísimo. Eso está un poco inspirado, tiempo y espacio, con el Colegio de Arte Mayor de la Seda, pero antes de la restauración. El Arte Mayor de la Seda, cuando estaba cerrada y bueno, estaba pues en un estado de ruina total. Yo vi el trabajo y aquello me encantó. Un trabajo, ahora pues es un histórico, ¿no? Porque claro, el valor que tienen todas estas cosas, en este caso, en el caso que yo plasmo aquí, es que tú has plasmado, claro, un trabajo de un lugar de hace pues casi, pues eso, 28, 20, 29 años, que ha desaparecido porque ahora ya no está. Ahora hay una restauración. Yo estaba hablando, llevo varios meses gracias a Rafa, con el Ayuntamiento de Canfrán, con la Ciudadela de Jaca, y les presenté el proyecto hace unos meses. La verdad es que le llamó mucho la atención que una persona tan lejana de Canfrán pues hubiera hecho un trabajo así. Y bueno, pues es que yo soy así porque bueno, cada uno somos de una manera. Y le expliqué un poco el porqué de la esencia. Le llamó mucho la atención, pero vamos, bueno, la verdad es que me pareció algo que era sustancialmente muy importante porque bueno, había ahora una inauguración del hotel, había una inauguración de los locales y bueno, pues era un momento como para sacar esto. Yo llevo muchos años en el mundo de la imagen y claro, juego mucho con la psicología. Entonces yo sabía que plasmar esto, igual que lo plasmó Tomás Bueno en su momento, claro, lo que tú haces, eso se queda. Y yo muchas veces lo que hago es que, bueno, reposo o pongo a dormir un trabajo, otras veces no. Eh, y entonces yo el trabajo este lo hice un poco viendo lo que es el candor, lo que es la parte testimonial, bueno, el encanto. Yo conocía un poco ya la historia de la estación y vi que era un momento dulce como para sacar un trabajo sostenido, porque claro, no solamente hacer un trabajo de la estación, porque eso lo puede hacer cualquiera. El libro tiene una esencia, que yo luego lo explicaré, porque claro, si no son fotógrafos, a lo mejor leer las imágenes muchas veces, si no conoces el lenguaje, pues es complicado que uno sepa lo que el autor en estos momentos está diciendo. Algunos compañeros me dijo, oye, ¿estás haciendo esto? Sí, ¿y cómo lo? Pues mira, yo lo voy a hacer así, así, así. Esta obra, antes de ser plasmada en el libro, y esta como tengo muchos más, no estaba expuesto por media España, o sea que esto ya venía muy respaldado, o sea, a la gente le gustó, ¿no? Ahora, esto ha estado expuesto más de 20 años. Estaba expuesto en Madrid, en Barcelona, estaba en la CAM, o sea, estaba en muchos sitios, en Mancaja, cuando tenía la... Sí, perdón, correcto, correcto, sí, que si no me oyen, vale, vale. Entonces, lo digo porque es un tema que yo ya lo había plasmado. No, no, sí, ahora sí, vale, ahora sí, que no me oyen, sí, vale. Entonces, lo digo porque es que antes de plasmarse, yo ya tenía un poco el termómetro de cómo, cuánta temperatura, o sea, cuánta temperatura tenía el trabajo este. Estaba a un nivel potente, o sea, un momento dulce como para plasmarlo, ¿no? Porque antes había estado paqueteando por ahí. Si el tema este yo lo hubiera presentado y no hubiera tenido acogida como tuvo, pues a lo mejor me hubiera parado. Claro, cuando haces un trabajo así, tienes, no sé, tienes dos caminos. O puedes triunfar o te puedes caer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la estación de Canfrán es muy sensible, o sea, está muy, muy fotografiada, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe la historia y todo el mundo ha hecho fotografías o reportajes más o menos extensos o cortos, porque yo he hablado con muchísima gente. No, yo he hecho un trabajo para aquí, yo estoy haciendo cosas y me han enseñado cosas y tal. Bien, pues mira, he hecho esto y tengo esto y tengo esto. Claro. Y bien, pues es muy loable, ¿no? De lo que yo veía. Entonces aquello me dio un poco de decir, bueno, muy bien, pues esto sigue siendo un trabajo más o menos digno de una persona que sabe de qué va el tema y ha hecho pues un reportaje. El libro, lo que yo me hice, bueno, pues, no, porque, ¿no? El libro recoge lo que yo hice hace 28 años. O sea, las imágenes no son de ahora, ¿eh? Las imágenes son están positivas en el año 94 y 95. Por supuesto, en aquella época no había digital. Esto es todo laboratorio y artesanía. Hay que partir de ahí, ¿eh? Porque muchas veces, hombre, es que ahora sí, pues, es que esto está hecho en el año 95. Tú a lo mejor no habías ni nacido, ¿eh? Vale. Entonces, esto es otra historia.
Entonces, el libro lo que hice, plasmar lo que yo había hecho anteriormente, darle una visión totalmente creativa y diferente a cualquier fotógrafo. Perdón, el profesional no hace lo que yo hago. Y no es que me ponga ninguna condecoración, tiene una explicación. El fotógrafo profesional cubre unos eventos, cubre una noticia y cubre, pues bueno, unas necesidades que para eso está cobrando como profesional. Yo ahí no me meto. Pero el trabajo este es de una persona que es capaz de hacer una creatividad, porque esto lleva trabajo de laboratorio, perdón, de la hostia. Hay fotografías que me han costado una tarde entera para sacar una, 4 y 5 y 6 horas. Luego os lo explicaré cómo se hace esto. La teoría de las máscaras, cuando yo hice esto, y si alguno se ha aficionado a la fotografía o ha tenido alguna relación, las máscaras antiguas en el laboratorio, se tapaban los diferentes orificios donde iba a ir los negativos y había que tapar las diferentes ventanas para plasmar las imágenes. Y luego en el cuarto oscuro, pues bueno, sacaba el negativo del cabezal de la ampliadora y a ojo le daba la vuelta para que la simetría después, cuando hicieras la otra fotografía, estuviera en el mismo espacio. Eso es complicado de hacer, porque entonces no había ningún apoyo, era la habilidad tuya. Claro, es un trabajo de artesanía. Claro, ¿qué tiene esto de dimensión? Pues que tiene un trabajo de artesanía y una proyección totalmente diferente. Claro, para hacer esto, yo mejor, pues no sé, sacar una imagen, una fotografía como Dios manda, pues mejor pues, perfectamente pues, 2 horas o 2 horas y pico, lo que yo quiero. Soy muy purista, soy muy pejiguero conmigo mismo. Y lo que digo algunas veces, cuando yo a la gente se lo comentaba, digo, aquí estáis viendo las fotografías positivadas por mí. Lo que no habéis visto es el cubo de basura del papel que he tirado yo a la basura. Que eso es lo que no está, eso es lo que no está visto. Para que una copia que tenga un montón. Luego cuando llevas muchos años, pues ya lo gente. Y miras fino y la cosa cambia. Bueno, simplemente lo que hago es que, dicho esto, luego explicaré un poquitín cómo funciona esto, el por qué. Tiene un lenguaje de una entrada, la línea de fugas te da una entrada en lo que es la llegada. Yo plasmo una historia sobre algo que está ahí, que es estático. La línea de fugas te hace entrar y te concentra donde tú llegas y, bueno, pues recreo en las imágenes, en las fotografías de la parte externa, la parte exterior de la estación como estaba en aquella época. Claro. Voy dando una vuelta, yo viajo, es un viajero, es un cuento que tú cuentas, una historia, que es real, si no, no estaría ahí. Y luego la segunda línea de fugas te mete dentro de lo que es la estación, que es el hall. El hall, la aduana, los diferentes habitáculos que se podía visitar, otros no. La antigua clínica que había, conforme estaba, que la clínica esa a la gente le ha gustado un montón, técnicamente bastante complicada, pero bueno. Y posteriormente después hay una plasmación de imágenes de máscaras, porque claro, lo que he hecho ha sido no sacar simplemente una fotografía, es decir, unas fotografías de la estación sin ton ni son, sino darle una creatividad. Los dípticos, los trípticos, la teoría de las máscaras, todo eso le da una dimensión creativa a algo que rompe que rompe la monotonía. O sea, si tú quieres ver esto y lo ves, no te deja indiferente, porque yo podía haber hecho simplemente un reportaje normal y corriente de la parte interna a la parte externa, de los locales más o menos con cierto sabor, y se acabó el tema. Y hubiera sido, pues bueno, ¿qué se ha hecho? Pues han hecho 1000, pues la mía es la 1001. No, yo he hecho 1000, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que se ha hecho todo lo demás. Y la última imagen que hay es una línea de fugas, que es la salida de la estación. O sea que si sabemos leer el lenguaje, pues tenemos una llegada, tenemos una recreación de la parte externa de lo que habían los elementos, tenemos una recreación más o menos que ha gustado mucho ahora, lógicamente porque esto de ahora ya es historia, el candor, la esencia de la parte interna del hall, de la historia que había en aquella época, y posteriormente tenemos una salida que es una línea de fugas. Ahí se acaba, es muy sencillo. Bueno, pero hay que saberlo hacer. Yo cuando subí a tu casa, Rafa, estuvimos hablando precisamente sobre el tema ese lenguaje que hicimos tú y yo, te lo estuve leyendo, lo estuvimos compartiendo y fue así, ¿no? Lo digo, es un trabajo fotográfico de artesanía, o sea, lleva trabajo, lleva faena, no es una exposición al uso de hacer simplemente un mero reportaje, que hay mucha gente que yo tenía compañeros que han hecho, yo he hecho esto, esto, tal, pues vale, eso llega a su mancha, yo hago otras cosas.
Claro, publicar un libro sobre la estación de Canfranc sin hacer esto, pues flaco favor hubiera hecho yo a mí mismo, porque bueno, pues sí, mira, pues tenemos un montón de gente que ha hecho pues eso, hay reportajes, me imagino que habrán libros y habrá muchas cosas. Claro, cuando tú ves esto, si uno sabe de fotografía, dice, hostia, es que esto es diferente, es que esto no es lo mismo, esto es otra historia. ¿Por qué? Porque la creatividad y el saber hacer las cosas, claro, te da por un componente, una dimensión totalmente, y además que tiene un lenguaje. Tiene, claro, que yo, por ejemplo, cuando estuve hablando con Jaca, claro, yo le dije el tema de cómo estaba hecho. Ellos vieron en un PDF de baja resolución lo que estaba aquí plasmado, pero claro, les conté la historia. Ya, es que esto nosotros no lo conocíamos. Claro, esto quiero que venga aquí. Quiero que los pongas aquí en Jaca, en la ciudadela. Claro, porque yo contaba que esto no es un trabajo simplemente de un reportaje, esto es otra historia. Cuando le conté lo que había, dice, hostia, joder, ahora entendemos lo que está diciendo. Claro, porque es lo mismo en un país que lo podían haber visto y tal. Claro, ahora estamos entendiendo lo que usted está haciendo. Claro, esto es muy diferente a lo que hacemos. Yo, bueno. Entonces ahí lo digo porque tiene un. No, era una postilla simplemente. Sí. Yo el trabajo lo conozco desde el principio porque ya lo vi hace 28 años y luego después cuando se decidió hacer el libro, pues también subió, me lo enseñó y tal. Y yo desde luego en el trabajo lo que veía claramente es, por una parte, la suerte que tuvo de coger una época en la cual pudo entrar en la estación, que eso durante muchos años después ya no se pudo de ninguna manera, estaba todo muy vallado, con lo cual, bueno, eso, suerte. Pero luego después, aparte de eso, él en el libro lo que hace es cuenta una historia. No es simplemente son fotografías, no es un reportaje, cuenta una historia que parte de lo que él ha sentido cuando ha llegado a la estación. Y yo pienso que la refleja muy bien. El libro no tiene texto, por lo tanto la historia la cuenta simplemente viendo imágenes. Y yo que lo he mirado con tranquilidad, vas pasando páginas y vas viendo cómo va reflejando lo que él va sintiendo con toda la sucesión de imágenes, como él ha dicho. Una historia de llegar a un sitio que está abandonado, que es precioso, que parece mentira que pueda estar así, y qué es lo que va sintiendo conforme él va avanzando, entra dentro, sale fuera y se despide. Y en definitiva, eso para mí, desde luego, lo refleja muy bien en simplemente fotografías. Y digo simplemente porque parece que es una cosa como muy simple, pero en el fondo, pues eso, lo que dice, lleva un trabajo muy importante. Entonces, a mí me gusta un poco por eso. Sí, era una postilla. Sí, era un poco lo que contaba. Vamos a ver, sí que hay un texto, un poco de, un buen amigo mío y un buen fotógrafo que me hizo, pues, eso, el texto este que está escrito, pues está hecho en el año 2000 y algo, o sea, que lleva un montón de años. Cuando lo vio le encantó. O sea, simplemente lo que he puesto ha sido, hablar sobre el trabajo y poco más. Yo solamente he puesto una pequeña reseña en la parte, las primeras páginas, poco pues para distender así como una pincelada que no es fotografía digital. Lo que he puesto, los originales de estas fotografías están positivadas en papel Ilford, cálido Wartone, viradas al selenio. Ya al selenio quiere decir que si tú no tienes fotografía química no se puede virar. El selenio es un oxidante que es para conservación museística. Eso te lo piden cuando te compran o cuando tú das una donación a un museo, lo primero que te piden es virado selenio, porque duran 500, 600 años como mínimo. Si no, no te la cogen. Porque claro, igual que ahora, por ejemplo, posteriormente, el tema del mundo digital, se han encontrado con que al principio todo el mundo compraba el tema digital copias, cuando preguntan cuál es la permanencia de las copias digitales. Y ahí la cosa cambiaba. No sé qué, no sé cuántos, para aquí, para allá, tal. Luego se dan cuenta que eso. Se han pasado, ahora hace unos años, han pasado a los inyectores están hechos con esto, las tintas son metálicas, los papeles son de algodón, que es lo mismo que yo trabajo. O sea, que empezaron por hacer, pasado lo que es la base del plástico, han pasado en las copias buenas a papel de algodón. O sea, que se han ido para allá y luego han vuelto
sea, que más o menos lo que han inventado no es mejor que lo que tenemos, ni muchísimo menos. Ojo, sirve para muchas cosas, ¿eh? Yo no estoy en contra de la tecnología, ni muchísimo menos. Lo que pasa en estos casos sí que hay una diferencia entre unas cosas y las otras. Simplemente un poco esto. Y luego, pues, vamos, a mí es que no me gusta escribir sobre lo que yo hago, porque vamos, es que para explicar todo esto es muy complicado. Lo que hago es plasmado lo que es la historia. Cuando hago la presentación, lógicamente yo comento lo que estoy haciendo ahora en las presentaciones, yo lo cuento, igual que esto, los demás, tanto aquí como no tengo que ir, tengo 4 o 5 sitios más, pues les pongo un poco el porqué. Y bueno, la gente ya lo está viendo. Es que es una lectura muy sencilla, o sea, no es muy complicado. Además, al fin y al cabo, estoy aquí en un sitio donde la gente del tren ya de por sí tiene ya algo que de entrada ya te da a entender lo que estás haciendo. O sea, no sois neófitos. Entonces yo lo pongo, por ejemplo, en otro colectivo y a lo mejor pues queda muy parado, pero claro, vosotros concretamente no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es algo que va por vuestras venas, o sea, la sangre vuestra rebosa de esto, de las grasas, de tal, y de los faroles, y de los petróleos, y todas estas cosas. O sea, y más o menos esto es lo que está recogiendo. Es la parte más antigua y la parte, bueno, que es lo que la mente está haciendo. Creo que lo que ha costado y lo que ha valido, o sea, lo que vale, y por lo menos las sensaciones que yo tengo cuando me han contestado tanto de Canfranc como de la Ciudadela, como en otros sitios, es que, claro, recoge lo que esto ya no, o sea, lo que existió, lo que no existe ya ahora. O sea, lo que vale es lo antiguo. Que hablando yo con Tomás Bueno, dice, claro, es que lo que yo hice cuando fotografié el Colegio de Arte Mayor de la Seda hace muchos años, era cuando estaba en ruinas. Ese trabajo es un trabajo estupendo, extraordinario, porque no existe. O sea, vale lo que tú has hecho, porque esto desaparece. La fotografía te permite plasmar el tiempo y el espacio. Te lo congela, te lo mantiene. Claro, esta fotografía tiene un montón de años. Yo tengo de hace muchos más y están igual. Tú congelas a las personas, tú congelas todo. Y lo que congelas tú luego lo sacas. Claro, porque sabes que luego hay una transformación que es la vida, que te va cambiando. Yo tengo un libro, que Rafa sí que lo ha visto, se llama Miradas Internas. Miradas Internas fue un reto de hace muchos años. Plasmar el tiempo y el espacio en las personas. Tuve fotografié un grupo de personas que pasaron para mí con unas condiciones durante 10 años, de tiempo real. De tiempo real. Yo estuve 10 años fotografiando a las personas, cambiando los sitios, y claro, al final del camino dices, ostras, Pedín, es que esto no es una fotografía, no es un reportaje de 4 o 5 días. No, es que esta persona ha estado conmigo 10 años. Porque la misma persona las vas viendo que en el tiempo van cambiando. Claro. Esos retos son los que realmente luego se quedan. Son los que le dan un valor añadido y diferente a lo que tú haces. Pues claro, nadie se pone a hacer un trabajo así durante 10 años, porque la gente que lo conozco, ¡guau! Pues no, me vas a pegar mamaria. Vale. Bueno, pues claro, luego, ¿qué pasa? Que luego eso triunfa, luego eso gusta. Claro, es que al final del camino ya tu cuenta es que tiene un valor, o sea, todo tiene un valor en ciertos sitios y lo que tú vas a vender es un producto bueno y que es un libro como, o sea, todo se puede defender en cualquier sitio. Que no se puede defender algo que no tiene sentido porque esto se cae. Entonces, un poco lo que yo quería comentar, que es lo que yo muchas veces con la gente está estudiando conmigo, ¿no? Que lo que vale es lo que hace. ¿Por qué les gusta ahora esto? Hostia, es que esto es lo que estaba antes, es que esto ya no existe, es que esto, ahora tenemos aquí la estación nueva y ahora esto pegaría tal, y ahora vamos a ponerlo. Bueno, pues bien, pues ahí está. O sea, simplemente se trata de hacer esto. No quiero hacerme más pesado, simplemente un poco comentarle lo que yo le he comentado. El libro, simplemente, si alguna persona quiere que yo se lo explique después, se lo puedo explicar perfectamente. Es muy sencillo la lectura. El precio del libro lo pongo a 25 euros, que no es caro, porque esto es un libro que vale bastante más. Pero bueno, etapa dura. Si alguna persona ha intentado publicar algún libro, pues vale, esto tiene su ISBN, o sea, el registro de la propiedad. Son 80 páginas, el gramaje del papel son 280 gramos, o sea, un papel más caro que hay. Yo lo quería bueno para esto, porque todo tiene que estar en un equilibrio. Y bueno, 25 euros creo que no es caro, ni muchísimo menos, el material vale bastante más. Pues yo desde aquí daré las gracias de verdad a Pepe, porque realmente creo que nos ha transmitido bastante bien todo lo que es su trabajo, todo lo que ha hecho, y nosotros como aficionados al ferrocarril, pues claro, una estación tan emblemática como esta, pues que se le dedique un libro y además de esta calidad, pues es un honor. Y por eso es por lo que yo he hecho lo imposible para presentar aquí este libro y que todos los aficionados a través de nuestra página web puedan pues ver
y entender un poco todo este procedimiento. Pues nada. Muchas gracias. A ti, nada, gracias. Gracias.